Vamos a ver. En vivo. Para el bar. Empezamos. En épocas de la pandemia del COVID-19, se ha vivido un momento dramático en la historia de la humanidad, pues el ser humano vive en un continuo tedio por no hacer más de lo necesario, a duras penas haciendo lo elemental. Sin embargo, más allá de la cuarentena, hasta ochentena, aquí no nos rendimos. En Bean Story tenemos a unos grandes invitados que nos hablarán de los videojuegos. Ese enfrentamiento que tiene el hombre con el confinamiento lo puede contrarrestar con los videojuegos. Para ello tenemos a unos grandes invitados y ellos son Weimer Ardila, candidato en Ingeniería Industrial de la Universidad del Sur de Florida, amante al gamer casual y Nintendo fanboy. Fabián Colpas es marquetero y estratega digital, entusiasta de juegos de cartas, paladines y el diseño de experiencias. Alberto Guarín, estudiante de ciencias políticas, jugador competitivo de juegos Smash, Just Days. Además, es presidente del eSport de la Universidad Autónoma del Caribe, del Club Deportivo Pirox Sport. Tico Cantillo, el profesor Tico, que cree en los videojuegos como estrategia de enseñanza para crear mayores intenciones a los emprendedores. Y el grupo creativo de Bean Story, Andrea, Jorge, Víctor y por supuesto su moderador Jaime Guzmán, realizador audiovisual y escritor creativo. Sean todos bienvenidos a este segundo en vivo en Bean Stories. Arrancamos. Amigos, las 7 personas conectadas. Tranquilo, mi amigo Hammer, no vamos a hablar de Teo, no te preocupes, un tema totalmente nuevo. A todos los conectados les pido unos minutos de paciencia mientras hacemos la conexión con más personas. Jaime, no sé si quieras, vas presentando a nuestros invitados y mientras voy haciendo la conexión con más personas, ¿vale? ¿Te parece? Ok. Vamos con Weimer Ardila. Weimer, eres candidato en Ingeniería Industrial de la Universidad del Sur de la Florida y también amante al gamer casual. Cuéntanos algo. ¿Desde cuándo te apasionan los videojuegos? Pues, bueno, primero, no soy candidato a ingeniería industrial. Soy candidato a doctor en ingeniería industrial. Ok. Y Otro bueno, nivel. sí, ya soy ingeniero, entonces. Bueno, no sé, creo que toda la vida, o sea, desde que era un niño siempre me empezaron a apasionar los juegos. Digamos que en mi casa o en mi familia nunca tuvimos la facilidad de poder acceder a las grandes consolas de sus momentos, entonces lo que yo creo que como la mayoría de niños barranquilleros, no sé si por lo menos colombianos, que la manera en la que se acercaron fue a través de una consola pirata, un Polystation. Eso era lo que yo tenía, costaban 20.000 pesos en esa época, y ahí fue donde empecé, y lo primero que empecé a jugar fue Super Mario, y de ahí en adelante soy, digamos que una de mis franquicias preferidas. Desde ese momento, pues puedo decir que por lo menos de la línea principal de los juegos de Super Mario, los he jugado todos, me los he pasado casi todos, y siempre estoy como que pendiente siempre digamos, de los lanzamientos que tienen que ver con Mario, y a partir también de esa, digamos, afición a jugar Super Mario, empecé, digamos, a desarrollar cierta afición a lo que es todos los productos de Nintendo, y más adelante, en la medida que iba creciendo, iba pudiendo, digamos, que trabajar y comprar mis cosas, pues ya me empecé a montar en esto de coleccionar los juegos. Tengo una colección, todavía pienso que es muy modesta, pero no creo que sea tampoco muy pequeña, o sea, ya creo que es considerable, pero sigue siendo modesto, o sea, no está al nivel de los grandes coleccionistas del mundo, pero ya empiezo a tener mi biblioteca de juegos, creo que bastante surtida. Fabio, vamos contigo. Aquí dicen que eres una persona bastante entusiasmada en los juegos de cartas. ¿Desde cuándo empezó para ti
esa emoción. ¿Tuvo que ver algún momento la importancia de los juegos también de computación? ¿Te acuerdas? Con Windows 95 o simplemente los juegos de cartas de mesa cuando nuestros viejos se sentaban en las mesas y de pronto los fines de semana se entretenían, pero tú de pronto decías, no, esto no me gusta tanto, me gusta más por la parte de los videojuegos. Bueno, te cuento que yo me crié no, recibiendo palizas monumentales en ajedrez contra mi papá. Entonces, digamos que de ahí fue cogiendo como bagaje en cosas así de estrategia, de juegos de mesa, juegos por turnos. Entonces, estaba yo creo que en tercero o cuarto de primaria, cuando empezaron a llegar estas tarjeticas de Yu-Gi-Oh! Entonces yo vi el anime y yo quedé, wow, esto está genial. Entonces me fue gustando todo ese rollo de estrategias, de juegos por turnos. Llegó el primer computador a la casa y me dieron un juego que se llamaba Age of Empires, Imperio, como le dicen por ahí. Entonces ahí eso fue, digamos, un efecto bola de nieve, yo consiguiendo más. Y digamos que con las cartas me he quedado. Es como por la facilidad, como por los elementos gráficos, la experiencia y todo ese tipo de cosas, porque siempre me ha gustado todos los temas de fantasía y ciencia ficción, como observan aquí mi amigo. Yo soy tu padre. Exactamente. Y ahora tenemos a Alberto Guarín. Alberto, ¿cómo tú de alguna manera mezclas esas ciencias políticas con los videojuegos? ¿Dónde hay un punto de enlace o no hay ningún punto de enlace? Simplemente son dos pasiones totalmente diferentes. Bueno, en mi caso, pues yo tuve la suerte de pequeño que bueno, mi papá es una persona que tiene el cariño de muchas personas, a tal punto desde diferentes puntos de vista, sea político, religioso, economistas, diferentes tipos de personas. Y entre ellos tuve la oportunidad de que todos mis primos son mis padrinos. En general yo tengo 12 padrinos y madrinas. Pasa, ocurre, acontece, como yo era el menor en esa época, ya después nació mi prima, todos eran hombres con sus consolas, con su Super Nintendo, su PlayStation, sus computadores, y yo, pues obviamente, como un niño de 2, 3 años, lo veía jugar y me encantaba. Y tuve la suerte de que mi papá y mi mamá tuvieron siempre ese apoyo de que la tecnología estuviera en la casa. Computadores, televisores, consolas y así sucesivamente. Y también la oportunidad de conocer personas en el ámbito de la política. Que mi papá le dio clase, mi papá era profesor. Literalmente todo esto gracias a mi papá, que comencé a amar las cosas tanto política como los videojuegos. Dado el caso, mi primer juego fue Pokémon. Yo, como Weimar, soy fanático de Nintendo, full fanático de Nintendo. Incluso aquí tengo mi control de GameCube para Super Smash. Eh, Tuve la oportunidad con mis primos de participar en diferentes eventos o asimismo torneos, sea en la cuadra, como muchos, quién le gana el mejor de la cuadra, en esa época cuando apenas la gente estaba conociéndose. Y también tuve la oportunidad de, como en esa misma cuadra, como yo me mudé varias veces, con los años conocí gente en la política que tenían, por ejemplo, consolas como Super Nintendo también. Me di cuenta y yo de pequeño decía, "Joa, entonces la política y los videojuegos van de la mano, porque si hay gente que le gusta la política y le gustan los videojuegos, entonces tiene sentido en mi vida ya". Pero al final me di cuenta que no. La política la cogí como una de mis pasiones en el aspecto de una frase que me dijo una vez, y es que el político fue creado para ayudar. Y ahí me encanta ayudar. Y los videojuegos los cogí en el aspecto de que ayuda a conocer diferentes tipos de personas y crear amistades. Ok, ahora vamos con nuestro querido director de Dean Stories. ¿Por qué el emprendimiento es tan importante hoy en día? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué los juegos pueden influenciar para que los emprendedores puedan llevar a cabo dicho emprendimiento? ¿Cuál es la importancia hoy en día? Y más en una época tan difícil como esta del COVID. Jaime, gracias por tu pregunta y primero quiero darle un saludo muy afectuoso a Caribbean Farmer, que se ha conectado, a Mario Fernández,
fanático de los live de esta página. Te felicito, Mario, y te aplaudo. Un aplauso para Mario. La verdad que me emociona personas Mario, que no pela uno de nuestros productos, está ahí, comparte las imágenes, comparte los videos, está en nuestros live y hoy seguro va a participar y se va a gozar de este evento. Vale, me gustó las palabras de cada uno, me gustó mucho la de Alberto, sobre todo, o Beto, si te puedo llamar así también. Sí, claro, profesor. Listo, me alegra. Beto, la política, tú y yo nos identificamos por el tema político. En cierta medida es una pasión, no es mi profesión, pero sí es una pasión y el servir y el poder ayudar, sin duda es grande, o es lo que hace grande al verdadero político. Y yo creería que en cierta medida el mundo de los videojuegos ayuda para lograr esa grandeza. El emprender no necesariamente se relaciona con el crear organizaciones. Eso es lo primero que hay que entender. Que nosotros creemos empresas, no necesariamente se necesita ser emprendedor, ¿vale? Ser emprendedor es fundamental, pero crear empresas no solo necesita de las actitudes del emprendedor. Cualquier otra persona con una serie de habilidades podría crear empresas, mas no necesariamente con todas las que posee un emprendedor. El crear empresa, que es una actividad exclusivamente económica, o el crear una organización no empresarial, que es una actividad no de lucro, pero también tiene una actividad económica de por sí, reúne una serie de condiciones que, si bien incluye al emprendedor, tienen que ver más con el mundo de la administración. Esto lo que nos quiere decir es que el emprendedor es más que todo, hoy por hoy, un llamado a un modo de vida que la humanidad necesita para que podamos sacar adelante cada una de las distintas situaciones que se nos presentan. ¿Y yo por qué menciono eso? Hola Benji, gracias por estar acá. Fernando, mándate las frías, dice Fernando. Fernando, tienes que pasar tu código para que te quede por rápido, por Opera. La compañía, aunque rápido hoy falló, de pronto por Opera te podría llegar. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el emprendedor, ¿vale? No lo podemos encasillar solo en crear empresas. Tenemos que encasillar en que el emprendedor hoy es una necesidad. Ser emprendedor es una necesidad de todo ser humano. Tanto de los que estamos aquí en este live, como de cada una de las personas que participan hoy y que han comentado, y de cada una de las personas que nos rodean, en el sentido de que tenemos que sacar adelante una sociedad que se está enfrentando a unas situaciones disruptivas, algo muy cercano a lo que estudia mi amigo Weimar en su doctorado, disruptivas que nos están impidiendo avanzar como sociedad. ¿Qué implica esto? Los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, los que están en educación básica, los que están en educación media, necesitan mayores habilidades para ser emprendedores. El problema es que a esos chicos yo no les puedo enseñar a ser emprendedores como le enseño a Mario, que lo mencionaba ahorita, o como le enseñé a Weimar. Aquí hay una nota para cada uno de los que está presentes. Weimar fue mi estudiante. Weimar fue mi estudiante en los años 2010, 2011, 2012. Y la manera como yo le enseñé a él el emprendimiento no es la misma de los jóvenes que hoy están en un colegio, en un grado 11, un grado 9, cualquier que sea el grado según la forma de definir el sistema educativo en cada país. No es la misma, porque esos chicos requieren otras metodologías. Y por eso mi interés, y de esto ya lo vengo estudiando con un colega, el colega de investigación, aclaro, no somos de la misma profesión, aunque él sí es ingeniero, pero no industrial como yo, desde hace un tiempo, porque vemos que se necesita de nuevas metodologías para formar ciertas habilidades en los jóvenes de hoy, y entre ellas las habilidades para emprender. Y esas metodologías empezamos a observar que los videojuegos son claves para tal fin. Revisando una serie de artículos científicos, encontraba en el Journal of Interactive Marketing, una revista científica a la cual yo recurro para indagar un poco sobre el material en torno al mundo en que yo me muevo, encontraba que los videojuegos son claves en el posicionamiento de las compañías a la hora de querer fortalecer aún más su marca dentro del espacio del videojuego. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahí hay un mundo por explorar y un mundo en el cual se pueden aprovechar más allá de solo organizaciones queriendo, digamos que involucrar más a los jugadores con sus marcas. Se pueden aprovechar para construir mejores personas para esta sociedad. Entonces, esa, digamos que es una pasión. Sé que hay más literatura científica respecto al tema que ayuda a definir que el videojuego es una metodología hoy clave para emprender. Y yo sé que mis invitados hoy, de una u otra manera, con lo que digan,
van a ayudar a fortalecer ese comentario, ¿cierto? Sí. Obvio. Claro, entonces estoy 100% convencido. Hoy de pronto empezamos como si esto fuese un grupo focal o una mezcla de grupo focal con entrevistas para escuchar desde estos expertos en la materia cómo de una u otra manera las habilidades del ser pueden acrecentarse hoy en las nuevas generaciones a través de los videojuegos. Y entre ellas la que a mí me interesa, la de emprender. Muchas gracias por tu apertura, Ernesto. Vamos a arrancar con la pregunta. Jaime, antes de que arranques, Un mira lo que poco- dice Jaime, antes de que arranques, mira lo que dice Denis Sí. Pájaro. Yo quiero darle un fuerte abrazo a Denis. Denis hace parte de la Cumbiamba El Cañonazo. Ella básicamente es directora con su esposo y también por la parte de la familia Altamar de la Cumbiamba El Cañonazo. Y mira lo que nos dice. Crea un juego donde se aprenda cultura al tiempo de jugar. Tengo muchas ideas para este juego que ya he diseñado en mi mente. Mira que estamos empezando, ya se están generando unas dinámicas interesantes de personas dando ideas para ver, hey, qué se nos ocurre y qué creamos. Vale, entonces un saludo a Denis y sí, puedes seguir, Jaime. Gracias, Ernesto. Precisamente esa era una de las preguntas que nosotros teníamos para el personal invitado, que era una de las últimas. Sin embargo, podemos nosotros también romper el hielo y abrir con esa pregunta. Para cualquiera de ustedes, quien quiera comenzar, alce la mano. Si ustedes fueran directores de una campaña o de una productora o una corporación donde se hicieran videojuegos, ¿qué le pusieran que fuera de innovación en comparación a los demás juegos que ya, no tanto juegos, sino las consolas que ya han existido hasta hoy día? ¿Quién quiere comenzar? Pocas palabras, Nintendo los va a contratar y les va a dar un buen bono para ustedes. ¿O quién quita? PlayStation. Pues, Bueno, no sé, Alberto. Alberto, Dime. no sé. Dígame. Para responder un momento la pregunta de Denis, que es muy buena, la verdad, yo lo he puesto a pensar, y poniendo un ejemplo de mi niñez, y yo creo que le conté a Fabio incluso, yo una vez, como pelado, como todo pelado quiere jugar y no quiere estudiar, y eso es normal, ya uno quiere entretenerse más que otra cosa antes que lo demás. Y yo le dije a mi mamá una vez, así, mami, hay un juego aquí que me enseña sobre historia. Y yo le estaba diciendo que el juego se llamaba Age of Empires. Pasa que en el tercer juego de Age of Empires aparece Simón Bolívar. Y curiosamente el tema que tenía que estudiar era sobre Simón Bolívar. Yes. La única diferencia entre los dos es que me divertía más jugándolo, Qué dándome leyenda. plomo con los muñequitos que leyendo Simón Bolívar en ese momento ya. Pero es verdad que los videojuegos, incluso gracias a eso, digamos que aprendí a pesar de que forma exagerada, porque el juego trataba de que Simón Bolívar encontraba el dorado y la fuente de la juventud, que lo cual sabemos mucho que nunca lo encontró. Sí me hizo entender un poco de que, bueno, sé muy bien que el libro de historia no aparece esto, pero sí me entretiene y sé que si aparece este personaje histórico de la historia colombiana, pues supone que también tiene que ser interesante en sus libros. Y asimismo, pues me dio ganas, después de terminarlas de jugar, ir a estudiar. Bueno, al Alberto, respecto, Alberto, yo Dime. quiero poner un picante ahí lo que dice Alberto. Me preocupa esa versión en la historia moderna de Colombia con algunos personajes de la política. Eso puede generar más controversias que las que se generan en Twitter entre los que son simpatizantes de distintos bandos. Dale, Jaime, te cedo la palabra. Bueno, precisamente quería preguntarles a ustedes, después de la pregunta que hizo nuestra compañera, a ustedes, si fueran dueños o directores o creativos de dicha campaña o productora, ¿qué les gustaría inventar que no se haya inventado o creado con respecto a unas consolas de videojuegos? ¿Y qué juego puede ir incorporado? Porque acuérdense que había un boom en la época de Nintendo cuando salió Super Mario Bros. Que trajo dos juegos en uno. Trajo Super Mario Bros. Y también llegó Duck Hunt, si mal no recuerdo, en el año 1989. Pues
Pues, ¿qué te podría decir? O sea, si tú analizas ahora la tendencia, digamos, de la tendencia en lo que es el desarrollo técnico del hardware, o sea, si nos centramos en lo que es hardware especializado, en lo que es consola, PC Master Race, lo que estás viendo es que las consolas hoy en día están tendiendo mucho a parecerse más a los computadores, es decir, siguen siendo consolas, siguen siendo, digamos, de cierta manera, dispositivos que se desarrollan pensando en una experiencia totalmente dedicada al gaming, pero en la medida de que avanza el tiempo y en la medida, digamos, que se necesita mayor capacidad gráfica, mayor capacidad de procesamiento para generar todos esos gráficos, lo que está ocurriendo es que las consolas cada vez se están pareciendo más a estos PC, y entonces, digamos, si tú vas a encontrar, o si tú quieres ver realmente, y eso no es mentira, o sea, el hardware más potente para poder, digamos, jugar, para poder ver videojuegos, lo vas a encontrar en un PC. El detalle y por qué las personas prefieren las consolas a un PC, porque digamos que, por más que sea, yo creo que bueno, es mi percepción, todavía no tengo como que las estadísticas para avalar eso, pero creo que por lo general las personas tienden a comprar una consola porque la mayoría de las personas nos dedicamos al gaming casual, es decir, o sea, nosotros no nos encerramos en el aspecto competitivo o en el aspecto de digamos, alcanzar logros, desbloquear logros en los juegos y todo esto, sino que es un detalle más casual, un detalle más de entretenimiento o para es una forma de ocio realmente. Y cuando tienes este público tan importante en las consolas, realmente la experiencia de juego va a estar en el desarrollo del juego como tal. Es decir, si hay empresas, si tú ves Nintendo no le apuesta tanto a la potencia, sino le apuesta más como a la innovación, ya lo que es, ya digamos, a brindar una experiencia de juego distinto, pero siempre va a ser, de todos modos, o sea, siempre lo que va a ser el factor fundamental cuando hablas de videojuegos es el videojuego en sí, el software en sí. El hardware está, pero, por ejemplo, hay personas que prefieren, les gusta mucho el retro gaming, entonces cuando tienen estos juegos que tienen este arte de 16 bits o de 8 bits, vas a encontrar que ellos, por ejemplo, no les importa el aspecto gráfico, sino que les importa el arte o la manera como se ve el juego. Entonces, si yo fuera, digamos, un director de una de estas compañías, especialmente dedicada al desarrollo de videojuegos, evidentemente tendría que enfocarme en la manera en cómo se desarrollan estas experiencias para un jugador, o sea, brindarle nuevas experiencias, sorprender a las personas, y ese tiene que ser el foco. Ahora, en algún punto sí pienso que el hardware va a ser importante y se está incorporando, digamos, nuevo hardware a lo que es el gaming. Por ejemplo, se está hablando de la realidad virtual porque va a ser importante para incorporar nuevas experiencias. Pero ¿qué pasa con la realidad virtual? Yo todavía pienso, a pesar de que ya pueden conseguir por lo menos en el caso del PlayStation VR, ya tienes un catálogo impresionante, un catálogo consistente de juegos, pero no pasan a ser más allá de algo que puedes jugar 1 o 2 horas. Y lo entretenido que es que te metes en algo totalmente inversivo, pero no va más allá. Todavía está, digamos que en pañales, pero sí. Como nuevamente te digo, yo repito, yo creo que el punto fundamental va a estar en el desarrollo de experiencias y en el desarrollo o sea, en el desarrollo de cómo se puede crear un juego y cómo puede hacer que el juego atraiga a más personas. Lo más importante, o sea, y eso siempre ha quedado demostrado en la guerra de consolas, que a veces ni siquiera la potencia gráfica, ni siquiera la potencia del hardware es tan relevante como lo es la experiencia de juego. Entonces, para mí ese es un detalle fundamental a la hora de innovar en videojuegos. No sé, Fabio, ¿qué piense? Bueno, yo realmente, pensándolo, yo me inclinaría por llevar a las consolas hacia un entorno más modular. Digamos, yo quiero más capacidad gráfica, tal vez, no sé, para que ocurra algo parecido a las PCs. Porque es cierto, la gente prefiere comprar consolas, pero yo creo que más que nada porque ya está listo para usar. No es como en el computador que tienes que preocuparte de la RAM, que de la board, que los chips sirvan para... Y que no es dedicado. Exacto, exactamente. En cuanto a las experiencias, yo creo que tal vez si se llegase a crear un entorno, no sé, el videojuego Colombia System,
tiene, digamos, una app dedicada a la creación de pequeñas experiencias, yo creo que eso también podría ser un boom, porque si te lo has puesto a pensar, muchas de las grandes cosas que salen en los videojuegos, por ejemplo, LOL, empezaron como un mod que crearon los mismos jugadores. Hay gente que juega Skyrim todavía y es porque uno encuentra infinidad de modificaciones. Y yo creo que por ahí puede ser el camino. Como que, ok, tengan las herramientas, como pasa con Mario Maker. Sí, es claro, es que eso también hace parte, digamos, de los perks dentro de los juegos, porque ya tienes, por ejemplo, una herramienta como Mario Maker, no es una herramienta únicamente para brindarte una experiencia de juego, ya es un juego que mira que yo le estoy llamando herramienta, no le estoy diciendo juego, porque aparte de jugar te está enseñando a desarrollar un platformer, o sea, te dice cuáles son las mecánicas, cuáles son las lógicas que tienes que tener para, digamos, empezar a desarrollar este tipo de juegos. Y aparte, si tú piensas, y si tú ves como la otra forma en la que los juegos te enseñan bastante, es como cuando tú has jugado bastante, tú empiezas a entender como una lógica, y esta lógica tiene que ver con la manera en cómo los desarrolladores, exacto, empiezan a programar. Y ese pensamiento lógico, de cierta manera, si tú te quieres, no sé, como que, no estoy diciendo que esto es fundamental, pero sí creo que sí te ayuda bastante, digamos, a desarrollar habilidades o skills para poder, digamos, aprender lenguajes de programación, para empezar a programar, porque entonces dices, bueno, si tengo varias bifurcaciones, si creo este modelo, puedo crear SIF anidados, algo así por el estilo, pero ese tipo de cosas también te lo puede dar el hecho de andar jugando. Entonces, bueno, no sé, puedo empezar a divagar. Le quiero entender a ustedes que definitivamente la industria, ya mirándolo como industria, es una oportunidad para fortalecer de paso otras industrias a futuro, porque el hecho de que se vuelvan las personas makers, o sea, que colaboren dentro de desarrollo de videojuegos, puede de pronto generar o incentivar esa parte creativa del programador, del desarrollador, que le puede llevar en un futuro a pensar en otras industrias y aportar. Ese puede ser, digamos, el punto de inicio para que creemos una industria TIC más fortalecida o el mismo 4.0 más fortalecido, por lo que les entiendo, ¿no? Sí, es que eso está pasando, o sea, se está empezando como a explotar esa clase de creatividad. No solamente Mario Maker, no, tampoco sería justo como decir que fue el primero, pero dentro de los juegos que tú vas a encontrar que tienen esta mecánica o esta lógica de enseñarte a ti a crear, a explotar cierta creatividad, vas a encontrar, por ejemplo, Minecraft, vas a encontrar, hay uno en PlayStation que es un título reciente. Yo no lo he jugado porque requiere, digamos, que utilice el PlayStation VR, pero es una experiencia de juego que se hizo pensada para el VR también, que se llama Dreams. Y digamos que hay una comunidad bastante sólida en Dreams, que ellos comienzan a desarrollar sus propios juegos a partir, digamos, que de este mismo juego, que lo que hace es básicamente darles un entorno para que ellos exploren, diseñen, sean creativos, y de esa manera, digamos, ya empiezas a ver como que hay personas como que empiezan a decir, bueno, ¿y qué tal si yo quisiera jugar un Pokémon en un PlayStation 4? Entonces lo que hacen es modelan, digamos, que en el mismo juego Dreams, modelan, digamos, todo este ambiente de Pokémon y listo, tienen ahí su juego de Pokémon en un PlayStation 4 ilegal, porque digamos que sí hay maneras de emular juegos y todo esto, pero ya eso creo que también puede ser un tema para después, pero sí está pasando eso. Bueno, antes de dar paso a Alberto, antes de darle paso a Alberto, quiero descongestionar un poco los mensajes para que tú puedas seguir, Jaime. Miren que hay muchas personas escribiendo. El primero de ellos que logro encontrar en esta cola es el médico José Palacio Angulo. Saludos, José, un gran médico del suroriente de la ciudad, muy social, muy comprometido con muchas causas. Gracias por estar conectado. Alexander Quintero tiene una serie de preguntas que las va a atender Jaime con la charla. Juan Carlos Hernández me recuerda cuando él estaba haciendo su proyecto de grado, lo que me comentó una vez con crear juegos. Él también está entregado a la causa. Un día esto lo vamos a invitar por acá. Jesús Cantillo habla bien de Age of Empires. Benji Rodríguez, hay estudiantes de primer semestre en Sistemas y Electrónica de la Universidad Autónoma del Caribe que son expertos programando videojuegos. Es un potencial importante que se puede aprovechar. Bueno, también encuentro, saludos a la Casa del Marisco, tenemos una empresa conectada con nosotros. Qué bien.
La Casa del Marisco es uno de mis clientes, casualmente, en cuanto a esas asesorías que he dado de manera de pronto gratuita como profesor, y también soy cliente de ellos. Recomendado, consuman a la Casa del Marisco, por favor. Jesús nuevamente dice, opinen de los desarrolladores indie, ya eso se lo dejo al público. Y Jaime, te dejo a Alexander Quintero, por interno te pasé unas preguntas de él. Ok, listo. Bueno, retomamos nuevamente las preguntas. Cuéntanos, Alberto, ¿qué piensas al respecto de lo que están comentando tus compañeros? Bueno, bajo mi concepto, yo siempre he querido una cosa, y es principalmente por mis juegos favoritos que son Pokémon, y una saga que se llama Tales of, que es un juego RPG japonés, y es que la historia influye mucho en el juego. Principalmente para atraer a alguien, y como dice la señora Denis, es que, por ejemplo, si nosotros ponemos el carnaval como la historia principal del juego, va a atraer al público del carnaval. Pero asimismo, si la historia se plantea, se cuenta y tiene un desarrollo hasta el final, cualquier persona le puede encantar el carnaval. Poniendo, por ejemplo, poner al Rey Momo como principal antagonista y pasar el juego bailando. Eso es el carnaval. Una fiesta para muchos, para otros una historia. Y asimismo, si la historia es lo que equivale para el juego y es lo que atrae a la persona, no solo hablar de los gráficos, porque los gráficos, como dijo Weimar, que cualquier persona puede cantar un juego de 8 bits como Mega Man, que a mucha gente le encanta Mega Man. Yo te tengo un O, ejemplo más reciente, un Shovel Knight, por ejemplo. o sí, Shovel Uf, Knight. genial. Shovel Knight, por ejemplo. O ni siquiera Shovel Knight. O Undertale, que tiene Claro. mucho más historia que Shovel Knight, que le divide en tres. Eh, Entre mejor esté planteada la historia, sin importar cuál sea la consola, el juego va a tener buena acogida. Y asimismo, la Hay misma algo, consola va a tener mejores ventas. hay algo que quiero agregar respecto, y es que hay un principio que se llama muestra, pero no cuentes. Entonces, por lo menos, a veces digamos que convendría pasarse, digamos, quitar esa mentalidad de, ok, te voy a contar la historia, a hacer lo que tú la vivas. Y eso, digamos, ese grado de interactividad es lo que hace que los videojuegos sean tan especiales y un medio tan, no sé si controversial o polémico, porque no es lo mismo escribir un libro, dirigir una película que montar un juego, porque tienes que pensar que el mismo jugador no está siendo un espectador solamente, sino está siendo parte de la historia. Entonces, sumémosle a esto donde el Rey Momo es el antagonista y hagamos que sea el mismo jugador que vaya, digamos, pasando de, no sé, viendo la historia de cada disfraz, así como que, digamos, materializándola. Ok, en este nivel eres un torito, en este nivel eres un Que tengas un árbol de habilidades y en la Ujú. medida de que pases, digamos, los niveles o en la medida que hagas ciertos retos, estás desarrollando ese árbol de habilidades y te permite hacer nuevos pases de baile, Exacto, exacto. algo así, ciertas estadísticas de interacción social y hagas que tú, no sé, te vuelvas el nuevo Rey Momo al final, o sea. Ok, Exacto. Y entre todo eso, digamos, tú vas colocándole pequeños fragmentos de la historia. Ok, resulta que las máscaras de los toritos tienen este significado y puedes utilizarla por esto, pero no puedes hacer esto. No, ok, aprendí algo nuevo. listo, listo. O sea, en pocas... Jaime, dame 30 segundos, por favor. Ok, Este hay que construirlo con los hacedores del carnaval, ¿vale? Aquí creo que sí hay que invitarlos a ellos para que nos narren una parte de esa historia que ayude a diseñar mejor. El Rey Momo es un aliado estratégico del que va a ser el héroe, o debe ser el héroe, pienso yo. Puede ser. O si tú quieres ser el nuevo Rey Momo, no, o sea, eso ya depende ya de la forma. Exacto, Sí. del papel de Ah, historia que por se eso quiera les digo, contar. hay que, lo chévere para que no pase como Beto en su historia de Simón Bolívar, vamos a vender chévere la historia, aunque con algo de ficción, pero Sí, bajo Sí, la sí, realidad. exacto. Puede Pero ser sí, como sí, que sí, sí, yo creo que tú en Latinoamérica vas a encontrar varios ejemplos de países que han visto, digamos, en los videojuegos una herramienta de apropiación y difusión cultural. Entonces, en México, por ejemplo, yo sé que ya hay varios desarrolladores, ya hay varios juegos que precisamente lo que hacen es ya empezar a explotar esa cultura que ellos tienen, esa cultura rica, que nosotros también tenemos y que normalmente, no sé qué es lo que pasa a veces, que a veces nos olvidamos que Colombia solo existe desde hace poco más de 200 años. claro. Y, y olvidamos que hay una historia detrás de eso, olvidamos que hay historias fantásticas antes de la llegada de los españoles o durante ese tiempo de colonización de los españoles. Entonces, digamos que ya hay países que ya están explotando ese tipo de cosas. Se me escapa el nombre del juego, pero sí he visto que los mexicanos tienen un juego que
que es básicamente el héroe de ese juego, es una de sus figuras más importantes desde el punto de vista mitológico que ellos desarrollaron en la cultura azteca o la maya. Y lo otro es que, ese juego también lo pueden encontrar, es como un Zelda, de hecho. Okay. Es de ese tipo, es un tipo de aventura y es bastante interesante. Pero ya se está viendo, ya está pasando. Es algo de que ya puedes ver en los videojuegos ese tipo de difusión cultural. Pero lo que pasa también es que esa es otra parte del debate, porque cuando ya empiezas a ver los juegos como una herramienta de difusión cultural, cuando empiezas a ver la música detrás de un juego, cuando empiezas a ver el arte detrás de un juego, o cuando los empiezan a comprar como medios como el cine, o medios como o un medio escrito, por ejemplo, ya entra el debate de que si se empiezan a considerar arte o no. Porque si bien uno puede decir, no, es que ahí hay un conjunto, una confluencia de muchos artes, o sea, tienes un arte visual, una expresión visual, tienes música, porque hay juegos que son básicamente, o sea, si no fueran por su música no serían juegos trascendentales. Tienes también juegos que son excelentes por su historia. Last of Us 1, hace poco hubo también una noticia relacionada con el Last of Us 2, pero son juegos que tienen esas características. Entonces ahí entra el nuevo debate de que si ya se empiezan a considerar arte o se empiezan a considerar, digamos, más como un producto de consumo masivo, porque también pasa esto en el cine. Entonces tienes una película como Avengers Endgame que tiene una fórmula milimétrica bien exacta, pensada para un consumo masivo, y eso está pasando en los juegos y con los desarrolladores que se dedican a producir estos juegos AAA, que se les conoce normalmente, porque son juegos que ya tienen, digamos, que presupuestos de un blockbuster hollywoodense. Entonces ya están llegando a ese punto, y ese es el nuevo punto del debate, o sea, si realmente lo debes considerar un arte o no. En mi opinión, yo pienso que sí es digamos que sí es una confluencia o un punto en donde se reúnen varias formas de expresión artística, sí. Pero yo creo que eso lo define quien lo desarrolla y quien haga el juego y para qué lo haga. De hecho, voy a darte una idea ahí, y es que precisamente ahorita mencionaron en el chat a los desarrolladores indie, y yo puntualmente creo que la estrategia de Coño es la siguiente. Si nosotros 5 formáramos ahora una desarrolladora, un equipo, vamos a montar nuestro primer juego, La Leyenda de Rey Momo, así que continuando con lo de los hacedores del carnaval. Momo Legends. The Legend of Momo King. Patente pendiente, por cierto. Bueno, digamos que nosotros no tenemos el presupuesto inmenso como EA, como Blizzard, como Riot, entonces nos toca hacerlo con las uñas, y para eso pero tenemos algo muy importante, que es lo del arte. Muchos de los últimos juegos indie que he jugado brillan no por las gráficas, no por la jugabilidad, sí, no por lo complicado de sus modelos, sino porque siempre dejan algo. Estuve jugando uno de celular que se llamaba Florence, y duró media hora, y fue una historia fantástica. Yo me sentí súper tranquilo después de jugarlo. Asimismo, hay uno que se llama Transistor, que estaba gratis hace poco, que yo apenas lo terminé, la historia fue súper conmovedora, y apenas lo terminé me descargué la banda sonora, porque era una vaina muy, muy sublime, muy bacana. Entonces por ahí puede ir la cosa. Si no hay presupuesto, tenemos que hacer arte. Bueno, en pocas palabras, pasó a ser más relevante la narrativa, pasó a ser más relevante de alguna manera la expresión, cómo se sentían y que evidenciara de alguna manera las personas. O sea, ese fue el nuevo boom. En pocas palabras, eso es lo que usted quiere llevar a cabo, diciendo cada uno de sus discursos, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con otra pregunta que nos dice Alexander Quintero Altamar. Quien quiera responderla, me alza la mano y vamos así en ese turno. ¿Qué juegos piensan ustedes que puedan ayudar a los jóvenes a crecer en el emprendimiento? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿A crecer en el qué? Se cortó un poco. En el emprendimiento. Ok. Bueno. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo decir algo. No sé. Fabio, si quieres empieza tú. Ya he hablado mucho. Bueno, no sé si fuésemos a hablar de gestión de recursos, o por lo menos de organización de cosas, pues yo recomendaría juegos tipo SimCity,
o juegos, digamos, estos que utilizan contadores y uno va creando como ciudades. Pero respecto a emprendimiento puntual, yo creo que más que los juegos, yo creo que serviría mucho generar incentivos para que los mismos jugadores creen o se integren a comunidades. Porque por lo menos yo tuve esta experiencia con los juegos de cartas ocurre una cosa, y es que lo mejor es jugarlos frente a frente. Pero entonces a veces es muy difícil sacar el tiempo, el dinero, las horas para ir a jugar en algún local de juegos en Barranquilla. Y yo empecé con uno que se llamaba Hearthstone Digital, pero entonces se perdía, digamos, esa interacción, ese placer de ver al otro jugador cuando perdía, cuando tú ganabas, ver que tu estrategia funcionaba. Y también hay algo en el lenguaje corporal de esa persona que Exacto. te indica, digamos, si tu estrategia es válida o si realmente tienes que replantearte lo que estás haciendo Exacto. en el juego. Entonces, por lo menos yo dije, ok, necesito gente para jugar, y empezar, digamos, el proceso para ir buscando otros jugadores, empezar a conectar gente, conectar puntos y terminar haciendo torneos. Una historia parecida tiene el proyecto de Pyrox en la Autónoma, y digamos que esa gestión, ese manejo de la gente, de no hay nada, vamos a construir algo nuevo, eso hace, digamos, la mejor experiencia en cuanto a emprendimiento. Uno aprende organización de eventos, publicidad, mercadeo, copy, cuánta vaina hay. Sí. No sé, Alberto. Bueno, ya que Fabio comentó Pyrox, ya como ustedes saben, yo pues, como dijo el poeta, yo soy el líder del Club Deportivo Pyrox y también de la Universidad Autónoma del Caribe, el Club Deportivo UAC eSport. Para mí, cuando comencé esa idea para el emprendimiento, obviamente comencé con la idea de no quería que fuera lucrativo, que fuera de forma gratuita para que cualquier persona pudiera participar. Primero, mi público objetivo fue la universidad, los 4 pilares de la universidad, que eran profesores, estudiantes, trabajadores y egresados. Que ellos 4 pudieran participar y asimismo correr la voz por fuera de la universidad. Ya después de eso, yo diría que para mí los juegos que tuvieron, mejor dicho, una forma de decir que me quería un emprendimiento son los juegos competitivos. Cuando tienes un juego competitivo en el cual tú haces parte, tú quieres verlo crecer, sea por parte de la empresa o sea por parte tuya. Obviamente estamos hablando de que si vas a un torneo y la empresa no va a saber, pues obviamente viene la parte legal ya, pero no es que vaya a decir, hey, la empresa ahí, están haciendo un torneo aquí, está cobrando 5.000 barras, bla, bla. No. Todo el mundo va a querer que su juego crezca y todo el mundo va a querer que haya más y más gente para poder participar y hacer mismo que la comunidad crezca en la ciudad. Por ejemplo, yo juego competitivamente Super Smash, que el juego comenzó en 64 y hasta la fecha sigue saliendo y ahora mismo está en la última consola de Nintendo, que es la Switch. Aquí hay una comunidad en Colombia de Super Smash y asimismo hay en diferentes partes del mundo. Y son personas de la misma comunidad que han tenido las molestias de a sí mismo hablar con la empresa, algún patrocinador, así mismo poner su bolsillo para que la comunidad crezca. Tal cual. Yo en lo que, bueno, o sea, yo concuerdo con Fabio en el hecho de que, digamos, para mí no es tan fácil ver cómo puedes desarrollar esto, o sea, cómo es que un juego te enseña a ser emprendedor. Deben haber juegos que te simulen, digamos, que sean simuladores y que te permitan, digamos, que empezar a desarrollar ideas y todo eso. Claro. Pero yo lo veo más como herramientas que te pueden permitir a desarrollar ciertas skills que van a contribuir a eso, a que tú desarrolles creatividad, desarrolles ideas y desarrolles, digamos, bueno, estas habilidades para ser un emprendedor. Entonces, en el caso de nosotros, en el caso Fabio y en el caso mío, pero también en Alberto, nosotros empezamos a aprender inglés fue jugando y en especial yo aprendí palabras extrañas fue a punta de jugar Pokémon. Entonces, con nombres de ataque y con Pokémon uno aprende. Pero yo creo que ya ese discurso de que no, juega videojuegos para aprender inglés, yo creo que es más como de nuestra época, o sea, ya para los más jóvenes, ya los que son más jóvenes que nosotros ya empiezan a ver juegos que son localizados, que ya, digamos, que tienen un contexto que se apropia más al contexto cultural de las distintas regiones del mundo. Y creo que eso se ha perdido también en la medida de que los juegos se van desarrollando más. Pero
sí pienso que los juegos sí están ahí y te pueden ayudar a desarrollar estas skills. Por ejemplo, es fácil, o sea, ustedes pueden buscar fácil juegos que les ayuden a programar, por ejemplo, les enseñan a programar. Entonces tienen el caso, acabo de ver uno, por ejemplo, yo hice una búsqueda rápida y encontré uno que se llama Python Challenge, que es un juego básicamente de 33 niveles en el cual tú tienes que desarrollar códigos para poder, digamos, avanzar en los niveles, por ejemplo. Entonces, este tipo de juegos están dentro de la categoría del Dreams, del de Mario Maker, pero ya están mucho más avanzados. Es decir, aquí ya está, básicamente te estás metiendo con un código y tienes que empezar a hacer código como tal. Y van a encontrar varios juegos como estos. Vi una lista bastante interesante. Hay un canal de YouTube se llama Leyendas y Videojuegos, y en este canal de YouTube también me pueden encontrar recomendaciones interesantes. Sí, es muy bueno, sobre todo por la forma en la que trata los juegos, exactamente. Entonces, varios juegos, por ejemplo, encontré una lista, en la lista encontré algo que se llama Empire of Code, Coding Game, entonces, que en general te permiten es empezar a programar. Y eso es, o sea, si ya quieres entrar de lleno, si quieres, digamos, que sumergirte en esta experiencia, sería sensacional, y digamos que empiezas a aprender estas habilidades que hoy en día son fundamentales. A veces siento, digamos, que yo como ingeniero industrial me hubiese gustado más, ahora que estoy, digamos, acá en Estados Unidos haciendo un doctorado, haber podido programar más. O sea, yo pensé que lo que sabía de programar ya era suficiente y que yo no iba a tener que programar más nunca en mi vida, y no, o sea, cuando estaba en pregrado, claro, entonces no pude estar más equivocado. Digamos, ahora que llega el doctorado, tengo que programar. Mi tesis necesita que yo programe, y si yo no programo, entonces ¿cómo voy a mover esa cantidad de datos? ¿Cómo voy a correr un modelo que me resuelva modelos matemáticos que son muy robustos, que son muy complejos, y que digamos que así como lo hacía yo hace 10 años a punto de Solver Excel, no lo iba a hacer? Entonces, yo pienso que sí, o sea, si hay juegos, si te dedicas, dependiendo de lo que tú quieras, vas a empezar a desarrollar estas habilidades. No es solamente a decir, no, vas a aprender a hablar inglés y todo eso. Entonces, por eso es que yo, en algún momento cuando estábamos hablando para preparar esto, estaba hablando ya de perks de los videojuegos, el perks de gaming, porque hace poco, en el 2018, la Organización Mundial de la Salud declaró a los videojuegos, o declaró, digamos, que existe una enfermedad mental que se llama adicción a los videojuegos. Y yo no estoy diciendo que no exista. Yo creo que sí existe. Y que hay gente muy pasada, o sea, pues sobre todo asiáticos, que pueden estar, digamos, ¡Qué barro! Claro. O sea, que vas a encontrar gente que básicamente ha muerto en esos cafés, en esos cibercafés en Corea del Sur o en Japón, nada más de paros cardíacos, nada más por estar jugando. No sé, más de 48 horas seguidas. Y eso no es sano, obviamente. Pero entonces comienza, digamos, que a haber un contraste ahora en los tiempos de la pandemia, porque dentro de las recomendaciones para lo que es la salud mental está que te pongas a jugar. O sea, entonces empiezas a ver de que, bueno, no solamente lo estás viendo como una estrategia o como un medio para poder desarrollar nuevas skills, no solamente es un medio de ocio, sino que también es para tu bienestar mental. Y entonces también hay juegos que, por la manera en que está desarrollado y por la manera en que utilizan el hardware, van a encontrar que no solamente es para este bienestar mental, sino para el bienestar físico. Entonces, Alberto tiene más experiencia en Just Dance, por ejemplo, que es uno de esos juegos donde empiezas a bailar y entonces inclusive la última versión de Switch, que yo la compré también por recién comenzó la pandemia, y digamos que mi esposa es fanática, bueno, no es tan fanática, pero ese es el juego que más le encanta. Y con Just Dance, digamos que ves una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, es un contador de calorías, ves, digamos, que es un juego que te está, digamos, que incentivando para que tú comiences ya esta parte digamos, que de la actividad física como tal. Y entonces ya los juegos ya es como una contradicción. Para mí, al final de todo, se volvió como una contradicción, y de hecho ha sido un chiste recurrente estos días en internet de que, miren, la OMS declaró la enfermedad mental de adicción a los videojuegos. ¿Qué hacemos para combatir la pandemia y la salud mental? Pongámonos a jugar. Entonces ha sido un chiste, sí. Yo he visto muchos memes de eso últimamente.
Sí, Me ha parecido, digamos, que un tema interesante. Otro chiste serio es que yo creo que necesito hablar con Alberto para que me enseñe a jugar Just Dance y practicarlo siquiera 2 horas al día para ver si bajo este peso. De hecho hay un grupo Oye, aquí de gente que hace torneos de Just Dance, Tico. Estás invitado. bueno, claro. gracias. También Quiero lo dar un manejo incluso. saludo. Sí, no, eso Sí, voy sí. a tener que contestarme contigo. Definitivamente. Quiero dar un saludo a Nuri, a Isa Álvarez, nuevamente Juan Carlos, que está participando activamente, Diego Almeida, por aquí llegó también nuevamente Fernando García con sus participaciones, Sebastián Navarro, Adolfo Ibáñez, que se están integrando. Y les digo algo, chicos, este live está dejando algo bueno. Ahí está Lau. Saluda a Lau. Lau, hola Lau, ¿cómo vas? No la veo, ya comentó. Sí, desde Australia. No me aparece el mensaje aún, no, bueno. Epa, Ya tú la es viste, internacional. Sí, ya me aparece. Saludos de Australia para mi amigo Tico y Weimar. Bien, Laura. Gracias por estar aquí conectada. Cristian, Carito, gracias a todos los que se están conectando. Chicos, Denis insiste, tenemos que hacer una conversación vía Hangout, Zoom, no sé, porque ustedes van a ser claves en una ideación de negocio. Ella tiene su idea clara en un videojuego basado en el carnaval, bien sea el de Barranquilla, el de Río, de pronto podemos integrar todos para hacerlo local, ¿vale? Porque hay que pensar en esto como una industria. Y tiene inclusive la manera de buscar recursos, ya depende de ustedes si quieren participar en esa ideación, ¿vale? Jaime, te cedo el turno. Bueno, por aquí llega un joven diciendo, seguro se acuerdan de Microsoft Encarta. Ellos tenían un software llamado Mi Primera Encarta. Para mí era un gran método para enseñar a los jóvenes y niños en esa época. Era muy didáctico y parecían juegos inclusive. Tenía construcciones en 3D de lugares conocidos en la historia. Ahora viene la pregunta. ¿Piensan que se debería volver esta línea o cambiarla? ¿O si quieren evolucionarla o mejorarla? Esto es a lo que yo me refería antes como muestra, pero no cuentes. Yo sí yo sí invertí horas en carta de pelado, porque yo recuerdo, a ver, yo era muy necio con los computadores y muchas veces terminé con el disco duro reventado o formateado. Entonces siempre tenía en carta y digamos que ahí pasaba mi tiempo en las visitas virtuales 3D. Entonces ahí era una cosa más fantástica porque tú mirabas la estructura y si tú querías saber qué significaba te dan como el tooltip, el pequeño aviso. Ya con respecto a mi primera encarta, que mi hermana sí jugaba esa cosa. Esos son entornos gamificados, digamos. Si tú quieres facilitar que una persona haga algo, tú le puedes colocar en teoría algunas cosas de videojuegos, progresión, puntos, felicitaciones, incentivos, y eso hace que digamos que el proceso sea mucho más amigable. No sé si de pronto en su forma básica le pudieron decir de más pequeños, mira, si terminas las tareas puedes salir a jugar, un incentivo, una forma de gamificación. Eso no se va a parar y eso ahora está cogiendo cada vez más fuerza. Yo diría que la evolución como tal es hacerlo, digamos, que no sea que esté fuera de entornos educativos y que uno aprenda por inercia. Porque, por ejemplo, yo he visto mucha gente que ha aprendido estadística a punta de League of Legends. Empezó a jugar, quería aprender mucho más, dijo, ok, esto de pronto viene por este lado. Mira, estos manes toman las estadísticas, ¿qué está pasando aquí? Sí. Entonces por ahí puede ir la gestión también, que el mismo juego, la plataforma te ofrezca, mira, tenemos algo más complejo por acá, si quieres entrar, aquí está la puerta abierta. Ahí está lo que ahorita Laura comentaba y hablaba de que, bueno, ella nos pedía la opinión sobre los Based Learning Video Games y creo que es precisamente también sobre lo que Fabio está hablando ahora mismo, o sea, ya digamos que ya comienzas a verlo como herramientas de educación también. Entonces ya también hay juegos que tienen digamos que este enfoque. Yo recuerdo uno que empezó con el Nintendo DS de Nintendo que se llama Brain Age y que lo interesante de ese era que básicamente era un juego de entrenamiento mental y que podías competir y podías
y podías competir con tus amigos, comprar edades mentales de acuerdo al juego, porque tú podías tener 20 años, pero según el juego tu edad mental era de 50, a partir, digamos, de los distintos minijuegos y pozos que te ponía. Y digamos que con este enfoque, digamos que tiene un enfoque mucho más explícito para un entorno de aprendizaje. Pero en general sí, yo creo que evidentemente sí se van a empezar a desarrollar juegos para digamos, propiciar más los aspectos educativos y que las personas también empiecen a adquirir nuevas habilidades a partir de ellos, de una manera más explícita como el Brain Age. Pues yo para dar un momento, ya. Yo para dar mi opinión, yo tuve la suerte de que en mi colegio un profesor era gamer y a él le gustaba instalar los computadores uno de los juegos muy, muy conocidos que son los Sims. No sé si alguno de ustedes jugó los Sims alguna vez o escuchó de él. Uno de los primeros juegos que yo toqué fue Sims 1. A mí me encanta, porque tú ya sí es un juego para, pues, diciendo que para niñas, pero la verdad es que no, en verdad sí es un juego donde tú, pues, mantienes tu punto de vista de bebé hasta viejito y así sucesivamente se repite el ciclo. Esa para mí fue mi Encarta. Incluso yo también toqué Encarta y como muchos otros pelados también toqué Buscaminas, Solitario, ¿cómo es que se llamaba el de ping pong? Se me olvidó el nombre. 3D, Space 3D, algo. Sí, Space 3D. Pero también tuve la suerte de que en mi colegio ya existían los emuladores. Por ejemplo, el de Nintendo DS. Y en ese jugué varios juegos. Uno de ellos fue Phoenix Wright, que es un juego donde tú eres un abogado. Otro fue Otro fue Ghost Trick, que tú eres un fantasma que puede manipular las cosas, pero bajo un límite de 4 minutos. Obviamente eso es rápido, quickly. Y entre otros, Dr. Layton, que tiene la misma mecánica que Phoenix Wright, sí, pero un punto más de juegos de puzzle. Es que estaba viendo que esos juegos son también based learning video games. El Phoenix Wright, el de Dr. Layton, Detective Layton. Entonces la intención, al menos en los juegos, pinball, discúlpame. La intención de los juegos es, bajo mi concepto, es que un juego te tenga que pensar, que te ponga a sí mismo, si tengo que hacer esto, puede que pase esto o puede que no pase. Que el mismo juego tenga la opción de decir como en Buscamina ya. Buscamina tiene un modo de ganarle y todo el mundo sabe eso. Un día botonada loca así, lo que caía y ¡boom! Pero al final no, al final tú tienes la mecánica, es una matemática y cuando te aprendes el juego, sabes muy bien qué hacer. Exacto. Ya depende entonces del diseño del videojuego facilitar esto por medio de las tutoriales para que no sea simplemente, mira, juega y que no sepas nada, sino te acompaño el primer momento y ya después te suelto. Chicos, tenemos sintonía no solo en el Caribe colombiano, sino también en Australia, como ya vieron con Laura, que hizo una pregunta muy buena. En Estados Unidos, tenemos gente en Ecuador, mi amigo Mero, que ya se reportó, que está viendo el live. Y Laura hace una pregunta muy chévere, porque es que ocurre que esa pregunta algún día también me la hice. Saben que yo he enseñado o he dictado uno de los cursos que para la mayoría es de los cursos más meseros, más aburridos que existen. Metodología de la investigación. Pero uno lo da con una pasión para enseñar a investigar, para que te conectes con los paradigmas y que conectes con los métodos. Intentas enseñarlo como se aprende en Latinoamérica. En el doctorado uno aprende el método de investigación de otra manera, pero bueno, uno se ajusta a los digamos, los currículos de aquí. Entonces Laura dice, bueno, ¿y qué se les ocurre a la hora de diseñar un videojuego en las asignaturas que imparten? En ese caso Laura pensará de pronto en Weimar, que es el profe de los 3 invitados, pero yo también quisiera escucharlos a ustedes y más sobre esa asignatura, metodología de la investigación o asignaturas similares, porque de pronto la estadística, que al chico del tablero de pronto se le puede notar, se le puede tornar un poco difícil, pero hay algo de pronto de interés. Con metodología no todas las veces hay interés, y tenemos que ser sinceros que es así, y hay cursos de ese estilo. ¿Cómo diseñaríamos un videojuego para una asignatura de ese tipo de cursos? Como la metodología de la investigación, ¿qué se les ocurre? Bueno, yo aquí tengo que poner una cosa. Yo que ya estoy para entregar la tesis y todo. Gracias, Cristo. Qué bien, te felicito. Pasa, ocurre, acontece que, por ejemplo, yo hablando con mi profesor de metodología de la investigación y todo, yo le propuse, por ejemplo, hacer una con los videojuegos y la política.
Hay un ejemplo que yo le puse al profesor y es que con el juego World of Warcraft, o WoW para los compas, el juego tuvo una gran acogida en el 2012 donde una republicana hacía que el juego WoW era muy malo para los jóvenes y había que eliminarlo del sistema. Ese comentario unió a todos los jugadores del área norteamericana e hizo que los mayores de edad votaran en contra de la mujer y así mismo hizo que perdiera. Es una noticia del 2012, si no estoy mal, yo la tenía por aquí, la estaba leyendo en estos días, pero lamentablemente la perdí. Pero para eso es principalmente que el profesor entienda, bajo mi concepto, el profesor entienda que los juegos no son solamente eso. Sí, los juegos son entretenimiento, pueden ser una distracción para los jóvenes y así sucesivamente, y es verdad, eso no es mentira para nadie. Pero lo importante es que el profesor sepa, que entienda que hay juegos que tienen influencia sobre las personas. Así sea en el caso mínimo Legend of Zelda, que para muchos fue una gran influencia en el ámbito de aventura, crecimiento y puzzles. A lo mismo que un juego pequeño como Los Sims, que fue una... Dime. Es verdad. Y alguien diga que lo tiene Sí, silenciado. sí, tiene mute. Jaime, no se te escuchó. Sí, tienes mute del micrófono. Estás en mute. Sí. Un lapsus linguis ahí. Sí, lo que sucede, lo que estás diciendo es muy cierto, porque de alguna manera ya nos hemos dado cuenta, los que somos amantes a los videojuegos, es que estos vienen a partir de la lúdica de los años 40, especialmente de los años 47, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los primeros juegos eran juegos que eran adaptados a los juegos de mesa, como el ajedrez. Entonces, la persona que ignora de pronto el presente está condenado a vivir ignorando lo que será el futuro. Es bueno que se haga un poco de retroalimentación y también haciendo un flashback, como dicen los realizadores audiovisuales, para así poder entender cuál es el sentido de un videojuego. Sigue, Alberto. Bueno, ya dado el caso, yo considero que un juego para metodología de la investigación es un tema difícil. No vas a encontrar un juego específico para eso, porque no vas a encontrar personas que estén dispuestas a decir, hoy vengo a jugar. Sí, ahí se cayó el acento. La emoción. No, pero ya hablando en serio. Ya hablando en serio, disculpen. Pero voy a encontrar personas que decir, hoy vengo a jugar. La gente va a decir, hoy vengo a aprender. ¿Qué voy a aprender? La verdad, no lo sé. Pero hoy vengo a aprender. Y quiero que si el juego que me van a mostrar me va a enseñar algo, que sea para toda la vida, o que al menos si es por el momento, que lo siga aprendiendo de aquí hasta que ya no exista más. Vale, entonces es un reto. Crear un juego para metodología es un reto. Sí, esto, yo de pronto lo podría pensar, digamos que yo siempre vi la metodología de la investigación más como una asignatura en la que te enseñan a hacer la planeación de un proyecto. Básicamente eso, o sea, porque tienes que, a la larga lo que te enseña es que identificar un problema de investigación, que igual un problema que está allá afuera, que lo que tienes que hacer es fundamentarlo de por qué es un problema, y a partir de la identificación de ese problema planteas unas posibles soluciones, diseñas tus objetivos y formulas una metodología para poder, digamos, o un plan de acción para poder desarrollar esos objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, si yo pudiera pensar en un juego para enseñar por lo menos metodología de investigación, no sé, no me encasillaría tanto con la metodología de la investigación y lo haría más abierto y lo haría, digamos, bajo este esquema de gestión de proyectos, bajo este esquema de gestión de recursos, okay, de que yo tengo que plantearme unas metas, tengo que plantearme unos objetivos y definir una serie de actividades, indicadores, y eso, digamos, que también lo puedes encontrar en cualquier juego. Okay. Yo creo que así sería más fácil, porque es que tiene también la parte que es una materia full, tediosa. Es bastante ladrilluda, por decirlo de alguna manera. Pero sí, si lo ves más como desde el punto de vista práctico, es una asignatura que te enseña
básicamente es la planeación de un proyecto, o sea, cómo tienes que planear ese proyecto y qué es lo que tienes que hacer para ejecutarlo. Entonces tienes esa gestión de recursos y es más, hace poquito terminé un juego que sinceramente yo no esperaba mucho de él porque cada vez que veía los trailers me perdía, o sea, no sabía de qué estaban hablándome, no le tenía fe, a pesar de quién lo estaba desarrollando. O sea, este juego era Death Stranding, lo desarrolló Kojima Production. Kojima Production es la desarrolladora de Hideo Kojima y él es uno, digamos, de los desarrolladores con más renombre en toda la industria de videojuegos por bueno, él no creó la saga Metal Gear, pero sí fue, digamos, que la persona que la dirigió por mucho tiempo, casi desde sus inicios. Entonces, este juego de Stranding es un juego que, digamos, tiene un arte muy, muy complicado, pero también tiene, digamos, un apartado gráfico que es sumamente atractivo, pero al tiempo de que la historia es compleja, pero en la medida que tú lo juegas no deja cabos sueltos. Pero lo que me llamó más la atención de ese juego, y es que en general, cuando se estrenó en Colombia tenían un chiste con este juego porque le decían el Rappi. O sea, era el simulador de Rappi. Porque el juego, si te lo resumen, básicamente si quitas toda la historia, si quitas todo lo espectacular, toda la ciencia ficción, es que tienes que llevar una carga de un punto A un punto B. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, llevar esa carga de ese punto A a ese punto B suena fácil, así como te lo estoy colocando, pero hay un problema de planeación de eso. O sea, el juego no te lo va a poner fácil. O sea, primero, hay un límite en la capacidad que puedes transportar, en la capacidad de material o en la capacidad de carga que puedes mover. Entonces, tienes que hacer una planeación de la carga que vas a llevar. Tienes que hacer una planeación de los distintos puntos por los que tienes que pasar, porque también hay peligros. O sea, ¿cuáles son los peligros? Que hay un grupo de mulas que te puede robar, que hay algo que en el juego que son los CV, que tienen que ver con la trama del juego, que estos CV tienen, digamos, que la capacidad de afectar, digamos, ese recorrido que tú tengas para llevar la carga. Y segundo, bueno, y último, también está el hecho de que también tienes que planear o hacer la gestión de todos los recursos necesarios para poder, digamos, lograr el transporte. Es decir, si quieres te puedes ir a pie, pero te vas a demorar más. O te puedes ir en carro, pero el problema es que si hay una carretera ya construida para que tú puedas llevar digamos que la carga del punto A al punto B y todo esto. Entonces, hay una serie de objetivos y ya el juego ya te está planteando el hecho de que listo. O sea, ahí hay un problema. El problema es que lleves la carga. Pero para llevar la carga, ya tú tienes que diseñar una estrategia, ya tienes que pensar en la manera en la que vas a encontrar esa solución y ya te obliga a hacer una planeación. Entonces, ese tipo de cosas que se toman de la vida real, del día a día de nosotros, que se llevan, digamos, al juego, tienen ese componente que lo hacen adictivo y básicamente estás resolviendo, digamos, un problema logístico que te puedes encontrar en cualquier empresa. Por ejemplo, no sé, Barranquilla hay una época que en la época del arroyo, cuando llovía las empresas de carga, el problema no era que el arroyo parara, el problema era que en ese momento aparecían las bandas y podías perder la mercancía, podías perder la carga. Si alguna banda de los coleticos aparecía por ahí o te abría el furgón o algo así. Entonces esas cosas pasaban en Barranquilla. Y creo que pueden seguir pasando, no sé si son tan frecuentes como antes. Pero entonces ese tipo de cosas, yo no puedo hacer ese tipo de analogías en el juego, porque en el juego te somete a ese tipo de situaciones en las que te pueden robar, en las que tú eres muy vulnerable. Entonces tienes que empezar, digamos, que a desarrollar o plantearte soluciones que no puedo decir que, digamos, desde el punto de vista investigativo, porque no es como que dedicas una solución, haces tu review y consigues algo o planteas algo totalmente novedoso para darle solución a ese problema, porque el juego, digamos, que tiene un diseño, es un sistema controlado, pese a que simula no serlo. Entonces, digamos que las posibles soluciones también, hay digamos que un conjunto, un escenario, una región de posibles soluciones en las cuales tú tienes que empezar a encontrar cuál sería la ideal para poder lograr esos objetivos. Y la mayoría del juego es así, o sea, cuando llegas del punto A al punto B, ahora te tienes que mover del punto B al C, y a veces tienes que llevar del punto C al A o del punto B o del punto C al B. Y entonces llega un punto en el que ya no es solamente
el hecho de que vas a planear la forma en la que vas a llegar hasta allá, sino que se vuelve un problema de ruteo también. O sea, cuáles son, digamos, los distintos puntos en los que necesitas llevar las cargas a distintos lugares y ya el juego se empieza a complicar. Entonces, para mí es un juego que en lo personal me llamó bastante la atención porque, digamos que yo dicto en la autónoma, dicto logística de compra y cadena de suministro. Entonces, eso es básicamente, no puedo ver algo más, digamos, aplicado a lo que es la logística en sí, o sea, algo tan palpable como ese juego. Y eso que es un juego que a simple vista lo ven, la historia es sumamente complicada, pero bueno, eso lo hacían ver los trailers, realmente no lo es. Y es un juego que yo no tenía ninguna expectativa, lo tomé digamos que lo tomé con pocas ilusiones, pero cuando lo jugué, cuando vi lo que podía hacer y lo que me estaba enseñando, bueno, lo que yo pude ver a través de él, ya digamos que ya superó cualquier expectativa que tuve y me pareció un juego sumamente interesante que yo en lo personal recomendaría para cualquier ingeniero industrial o para cualquier persona que se quiera dedicar a logística y tiene nociones básicas de cualquier operación logística. Eso iba a decir que Weimar acaba de dar toda una cátedra de ingeniería industrial a través de un videojuego. Sí. Ha traído toda la carrera, ha citado gran parte de una línea importante de la carrera en el área de logística. Pero con ustedes coinciden también algunos de los invitados en los comentarios, como William Suárez y Cristian Gutiérrez, a la hora de cómo debe diseñarse ese curso de metodología de la investigación, que sí no debe ser el videojuego, sino un conjunto de varios videojuegos o varios aportes. A mí me gustó bastante el comentario de Cristian GP. Ajá, Cristian Gutiérrez. Sí, dijo Cristian, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pienso que tal vez el método no sea un juego puntualmente así con puntos, progresiones y tal, sino volverlo como más un viaje, trabajarle la narrativa a la cátedra, convertirlo en un paso a paso que tenga distintos niveles de complejidad, como que, ok, el método es este y este, quieres hacerlo más, quieres complementarlo, hazlo de esta manera, como para hacer, porque tal vez, yo recuerdo que las primeras clases era una fuerte barrera, era como que, ok, vamos a dar investigación y era, no, hombre, porque nos daban unos textos súper ladrilludos, las fotocopias de hace más de 40 años que todavía siguen existiendo. Entonces convertir eso y adaptarlo para la gente que lo va a utilizar, porque por lo menos hay muchos libros, hay muchas historias que se pueden resumir en partes más cortas y hace que, digamos, que después de eso la lectura del material original sea mucho más pasable, que es tal vez lo que está pasando en la investigación. Ok, bueno, ahora vamos a hacer una pregunta ya pasando del punto de vista intelectual, estructural, reflexivo, ahora un poco más de carácter competitivo. ¿Ustedes creen o de pronto dirán, va a coincidirnos, pero para ustedes particularmente, cuál ha sido la mejor empresa de los videojuegos que hasta ahora ha existido? Estás tirando leña al fuego, eso es complicado. Sí, eso puede comentar aquí sin camisa los 5. No quieres crucificar. Vayan un cuchillo, necesito un cuchillo. practicando. Vayan buscando sus armas de defensa. Bueno, Weber, Fabio, sin camisa, 1 versus 1, vamos. Yo me pondré mi gorra del poder con el patrocinio yo puedo dar una troja. Para ti, que es una empresa exitosa. Si es una empresa exitosa que tenga más de 100 años, eso es exitoso. Yo simplemente soy el moderador. Porque yo puedo decir, bueno, si una empresa que ha sabido sostenerse durante 100 años y ha sabido reinvertirse en cada época del tiempo, tiene que ser exitosa, entonces, no sé si la más exitosa, pero tiene mérito, ahí está Nintendo. Uh-huh. O sea, una empresa que digamos que su main business son los videojuegos, pero cuando se creó no era para eso. Y ahí tienes un ejemplo de éxito, pero es que también puedes encontrar, digamos, que aquellas empresas en las que, o aquellas compañías en las que, digamos, que el éxito fue, o sea, alcanzaron, digamos, ese estatus de Nintendo o ese estatus en mucho menor tiempo. Entonces, como es el caso de, digamos,
por ejemplo, el Xbox, o sea, pero porque ellos tenían todos los recursos cuando hicieron el lanzamiento, digamos. Y no necesitó de 100 años de historia, Microsoft no necesitó de 100 años de historia para poder montar una consola en el mercado y que, digamos que hasta ahora que el Xbox 360 ha sido su consola más exitosa y a posicionarte, digamos, como dentro de una de las consolas en la guerra de consolas que existen, o en lo que llaman, porque yo realmente ya no creo que existe esa llamada guerra de las consolas. No, ya no existe. Bueno, Pero para responder esa pregunta hay que dividirlo en partes ya, porque si hablamos de consolas, bajo el contexto, la verdad es que la mejor consola hasta la fecha, porque aún no ha salido el Play 5, comenzando por ahí, puede ser la Nintendo Switch, que es de Nintendo. Por ser una consola portátil y así mismo tiempo usarla en el televisor. Lamentablemente el Nintendo es un poco cerrado a la hora de meter juegos. Apenas se está abriendo de hace que unos 4 o 5 años. Tal vez un poquito más, tal vez menos. Pero está abriendo para permitir que otros desarrolladores permitan la participación en su consola. Eso sí, nadie va a quitar que una Switch tú te la llevas en el bolsillo de la universidad y tú feliz en clase y profesor. No se va a notar ya. pero Pero, valiente que usa la Switch en el Transmetro. pero ya saliendo de las consolas, metámonos en el ámbito de los juegos en general. Tenemos, aquí incluso en los comentarios están diciendo Dofus ya. Tenemos Ankama. Aquí muchos tienen que escuchar Dofus. Por ejemplo, en mi caso yo me gasté, en mi época de joven bello, me gasté 2 millones jugando Dofus. Y lo digo porque mi papá me pegó, me dijo, ay, ¿tú qué haces hasta 2 millones? ¿A ti qué te pasa? Pero, siendo sincero, si ahora mismo ponemos una empresa, y con el dolor de mi alma me toca decir, en el ámbito de los juegos que está aquí, y que no es Dofus, es Riot Gaming. Ahora mismo Riot Gaming el año pasado se puso la 10 y sacó así, juego, plata, 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 juego, plata, 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 así. Sacó diferentes tipos de juegos para su juego principal que es League of Legends. Sacó un modo de juego tipo ajedrez que se llama TFT o Team Fights. Sacó un nuevo juego de cartas llamado Legend of Runeterra que se basa en casi en Hearthstone, o así mismo Magic. Y así mismo ahorita ya sacó su propio Counter Strike que se llama Valorant. Y ahorita va a sacar su propio Street Fighter que se llama, bueno, no sé, LOL Fighting Gaming. Sí. Y así va a seguir, y así va a MMO. seguir. Y así va a seguir y seguir. Y ahora mismo, Tiene por la bastante ventaja que potencial. tiene, Riot va teniendo la ventaja del mercado. Si hablamos ya de juegos, por ejemplo, antes de seguir, que Fernando lo dijo, CD Projekt Red, que tiene buenos juegos a la mano, como el próximo que hacer, que es Cyberpunk, juegazo bello que se ve. Total. O como The Witcher también, que lo tiene. O sea, Eso sí, iba a es que mencionar. yo concuerdo que son empresas exitosas, pero por ejemplo, sí, Projekt Red, o sea, es una desarrolladora polaca, tiene digamos que fue famosa por la saga de Witcher, que digamos que lo más famoso, lo más fuerte que han hecho. No es lo único, Ujú. pero sí siento que han encontrado el éxito en el corto tiempo, pero ¿en qué punto, digamos, la podemos llamar la más exitosa? O sea, La verdad, además no podemos llamarla más exitosa, podemos llamarla Por- el boom del momento. Porque algo yo, tiene un boom de momento. Así Capcom tuvo Street Fighter y sigue teniendo Street Fighter a pesar que lamentablemente ahora mismo el Street Fighter 5 es un juego que está muerto para muchos en el ámbito competitivo. También está Nintendo que tiene Legend of Zelda y sacó su gran juego Breath of the Wild. Que al ser el primer Zelda de mundo abierto la gente quedó wow. Entonces ese es el problema, tú comienzas esta charla y una pregunta, tienes que saber qué es lo que quiere tu público y qué es lo que tú vas a responder, porque sí, yo no... No hay sí, o sea, manera concreta de yo hacerlo. creo que hay que ser más específico, o sea, como decir, como que exitoso es Ventas, venta, trascendencia, influencia. Ujú. porque si hablamos de venta, la consola más vendida de todos los tiempos, bueno, si hablamos de consola, el PlayStation 2, pero si hablamos de una empresa desarrolladora, bueno, una empresa o un gran, digamos, una gran multinacional, que es el caso de Tencent, que Tencent es esta multinacional china, que son los dueños de nada más y nada menos que Fortnite. Entonces, tú te pones a pensar, o sea, ¿ellos qué son? O sea, ellos tendrían que ser exitosos también, porque tienen este Fortnite que empezó como un demo del motor, de este motor gráfico que desarrolló Epic Games. Epic Games es la desarrolladora de Fortnite y Tencent compró Epic Games. Y ellos desarrollan este juego y entonces sale el famoso PUBG, el Player Not Battlegrounds,
y copian este modo de juego Battle Royale, lo ponen en su juego y le tumban todo el mercado al PUBG, y entonces ellos se hacen famosos y ellos, digamos que la era del Fortnite comienza, que no sé si todavía sigue tan vigente como antes, pero ahí tienes una empresa, un ejemplo de una empresa que fue exitosa, o sea, o un producto exitoso como lo es Fortnite. Ujú. O sea, lo que logro entender entonces es que los ciclos para decir éxito son tan cortos que en definitiva todas pueden tener su momento de éxito como su gran momento de fracaso. Y también Exacto. depende Porque de los la ciclos son perspectiva que cortos. se mire. Por eso es que yo Tal decía cual. como al principio, si tú quieres definir éxito, o sea, si uno puede pensar en una empresa exitosa, que es una empresa que ha sabido reinventarse en 100 años de historia, entonces tendríamos que decir que Nintendo, porque yo creo que ninguna desarrolladora de videojuegos tiene ese récord de ser la empresa más, una empresa de por lo menos 100 años. Solo Nintendo lo tiene. Estamos de acuerdo. Tal Estamos cual. de acuerdo. Eso sí, no hay ninguna ahí que se le iguale. Porque hay una cosa y es que Nintendo tuvo la suerte de sacar una de sus consolas que fue la Wii. Y la Wii fue una de las primeras consolas que permitió la enseñanza de su modo de juego de forma fácil con un juego que se llamaba Wii Sport. Que permitía que tanto niños como adultos, e incluso adultos mayores, pudieran jugar sin ningún problema. De la mecánica de, bueno, pega con A, pega con B, salta con Z, X, un de X, Y y echa de nuevo para atrás. No, no. Aquí te decía, bueno, mueve el control y así es fácil. Acomódate al juego y diviértete con la familia. Quitó las barreras de entrada. Sí, sí. Así de Yo sencillo. el ejemplo del Wii, yo recuerdo que alguna vez lo hablamos con Ernesto cuando era mi profesor en una clase, que hablábamos del Océano Azul. Y entonces, Ajá. o la estrategia del Océano Azul, entonces, en ese momento el presidente de Nintendo era Satoru Iwata, que en paz descanse, y él dijo públicamente, es que nosotros básicamente lo que queremos hacer es llevar, digamos, a tal punto la innovación en el hardware que podamos hacer a nuevos mercados y básicamente aplicar esta estrategia del Océano Azul. Y eso fue lo que hicieron, o sea, ellos conquistaron, ellos vieron que el mercado no estaba, digamos, que no era un nicho ya controlado de personas que solo querían potencia gráfica, sino que se pusieron a la tarea de llevar los juegos a un mercado más casual, a personas que no sabían jugar, e hicieron, digamos, estos mandos que son más intuitivos a través del movimiento y empezaron a conquistar, digamos, empezaron a ampliar su objetivo ya, o sea, ya no tenían estos mares rojos que dicen la estrategia del Océano Azul, sino que ya se abrieron un mercado más grande, a un mercado de abuelos, un mercado de niños pequeños, a un mercado de todo, a un mercado bastante casual, y que es básicamente lo que tenemos hoy en día, o sea, por lo menos ya ese mercado ha migrado, digamos, a las plataformas móviles, donde juega la mayoría de gente casual, El celular. en el celular. Claro. Pero eso puntualmente fue lo que sucedió con el Wii, y era una consola que en su momento fue muy criticada por el simple hecho que era, digamos que las dos consolas fuertes en ese momento, que iban a ser el PlayStation 3 y el Xbox 360, ya podían correr juegos en HD. Y en cambio Wii no, o sea, los juegos de Wii se corrían en 480. Ujú. Pantalla hasta creo que podían correrse en pantalla panorámica también. Sí podían, o sea, no creo, sí estoy seguro que pueden correrse en pantalla panorámica. Entonces, eso fue, digamos, una de las cosas tan criticadas por Nintendo. Y en la era del HD y en la era del Full HD y del 4K, en esos momentos, Nintendo se arriesgó y simplemente se puso, bueno, no, yo voy a innovar en los mandos y voy a hacer experiencias de juego, especialmente dedicadas para mi Este tipo de consola. público. Y ahí está lo que les comentaba, lo que hablábamos al principio, de que no se trataba ya de los gráficos, no se trataba de la potencia, se trataba de la experiencia. Y en ese momento Nintendo supo vender una experiencia. Obviamente tampoco fue, digamos, que el Wii fue una consola muy exitosa, pero en los últimos años de vida del Wii fue una consola, yo podría decir que también tendió al fracaso. O sea, digamos que su éxito al principio logró mitigar el fracaso que fue al final por esta terquedad de Nintendo de no ponerle el HD al Wii. Y después digamos que tuvo otra época en la que entró en crisis, que fue con el Wii U, y entonces ves toda esta historia de Nintendo y bueno, entonces pasa y uno puede llegar a la conclusión que tú decías, Ernesto, de que son momentos de éxitos que son cíclicos, ¿sabes?
fracasos, pero grandes éxitos en la compañía. Sí, claro, y en función de los productos y las categorías de productos. Bien, Okay. interesante, interesante. La gente está participando. Tengo a Andrés Rosero y Juan Carlos Hernández que me escriben inclusive por WhatsApp. Nos han dado cuenta que a veces miro el teléfono, me están escribiendo. Estoy que me hablo, profe, y entro a la conversación. Andrés, inclusive, miren el caso con Andrés. Andrés mañana tiene que entregar su proyecto de grado terminado y creo que ya lo tiene listo. Yo soy el tutor. Ya eso estoy seguro que su Moral, firma ya está Andrés, lista. deseo lo mejor. Vamos, Andrés, tú puedes. Oral, Andrés, yo sé que tú puedes. Y está conectado con nosotros, se le agradece ese punto, qué bien, ha tenido una muy buena participación, creo que es amigo de Alberto, creo que lo saluda directamente a veces. Y Juan Carlos Hernández, que está haciendo un curso de introducción de diseño al videojuego con la Fundación Telefónica, el hombre está montado en el cuento porque inclusive lo que ustedes hoy están diciendo lo está inspirando aún más para su iniciativa de crear o sacar adelante una empresa local de videojuegos. Inclusive, fue una apuesta de verano, hoy rescato, en el plan de desarrollo de la gobernación del Atlántico cuando verano, que no joda, profe, ya yo quiero graduarme, Cristian Gutiérrez. Las épocas. Sí, Eduardo Verano se puso a la tarea no sé si hubo alguien antes, pero tengo que rescatar que lo sé del plan de desarrollo de él, a la tarea alrededor del 2015-2016 para sacar unas iniciativas desde la Universidad del Atlántico y con los Viva Lab, creo que es, para fomentar la creación de videojuegos. Yo conocí así unos jóvenes en el SENA también, que a nivel local ya estaban haciendo sus pininos, sus ejercicios. Algunos de ellos, Johan Acosta, recuerdo, lástima que no esté por acá. Y creo que el Atlántico hay un movimiento de jóvenes que están interesados en desarrollar. En Colombia seguramente también existe ese movimiento en otras ciudades, pero sin embargo, en una revisión de datos a 2018-2019, encontré que inclusive el mercado en Latinoamérica ronda un 4 o 5% del mercado global y la producción en Latinoamérica no llega ni al 3%. Esto quiere decir que además que Latinoamérica es pequeña como mercado en el consumo de videojuegos, consume todo lo que no es de aquí. En realidad, el que desarrolla a nivel local vende muy poco. Y no sé si eso pueda desestimular un poco al que cree videojuegos. Tendríamos que encontrar algún tipo de apoyo, pienso yo, que tecnológico para que estos jóvenes quizás desarrollen o eso ya es un tema para... ¿okay? Y eso podría ser un tema para otro video. Es un tema full complicado porque... es un tema para que se daten y vengan a otra charla. No, porque estoy seguro, es que el problema ahí es que, bueno, o sea, ahora mismo las grandes empresas, las grandes compañías están viendo a Latinoamérica como un mercado emergente y todas quieren conquistarlo, pero es que el problema es que los videojuegos legales, o sea, la adquisición legal de videojuegos no es un lujo que cualquiera se pueda dar. O sea, es sumamente caro, o sea, es un hobby costoso. Incluso para el mismo americano, incluso para el mismo europeo o el mismo asiático, es algo sumamente costoso. Pero en Latinoamérica, digamos que lo que es por lo menos en el caso de Colombia, la tasa impositiva es absurda. O sea, por lo menos uno quiere comprar un juego digital en la PlayStation Store y ese juego digital ya viene con un impuesto, pero aparte tienes que pagar un impuesto adicional porque lo estás comprando en una plataforma digital. O sea, es como que te cobraran el IVA, la exportación, la misma, digamos, importación de juego, y aparte porque es como hay una ley que dice que porque todas las plataformas digitales tienen que pagar impuestos en Colombia, tienes que pagar más impuestos todavía. Entonces es absurdo, digamos, la cantidad de plata que te llegan a pedir en América Latina por un juego. Entonces aquí en Estados Unidos te piden $60 por un juego. En la América Latina, en Colombia, por ejemplo, hace poco, antes de la ley, antes de que le pusieran este impuesto escondido, te lo estaban vendiendo en $77, el mismo juego. Y aparte, cuando lo compras después de pagar esos $77, te están cobrando este impuesto adicional y terminas pagando $100 por un juego de $60, que consigues fácilmente aquí en Estados Unidos, o en Europa, o en Japón, o en cualquier otra parte del mundo. Okay. Y no es un problema de Colombia, es un problema de toda América Latina. Gente, aquí el equipo de producción de Bean Stories está formulando una pregunta.
y quiero confesarles algo. Ujú. Lo que les estaba cuestionando no era la pregunta que estaban ellos hace un rato, me estaban comentando. Yo la cambié de una manera bastante compleja para hacerlos pensar. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan de la guerra que tuvo Sega, Nintendo y Atari en los años 90? ¿Qué ventajas competitivas creen que tuvo Casa 1 y por qué PlayStation 1 revolucionó y desbancó del liderato a Nintendo en ventas? Bueno, eso es fácil para responder del Sí. por qué. Cuando salió la PlayStation 1, aún existía la Nintendo 64 y aún sacaban juegos de Super Nintendo. Como dije, Super Nintendo ha tenido buenos juegos. Digo, Nintendo tiene buenos juegos como Legend of Zelda, los juegos de Mario, incluso los juegos de Kirby, que son uno de mis favoritos. Y no voy a matar tampoco la saga Pokémon, que aquí todo el mundo jugó Pokémon o se vio la serie por Cartoon Network. Pero pasa que llegó lo que todo el mundo dice y es la cantidad y la calidad. Nintendo siempre se ha basado por algo simple. Y lo simple a veces es bueno, eso nunca va a matar a nadie. Pero cuando llegó el PlayStation 1, que Nintendo tenía, por ejemplo, los Final Fantasies, del 1 al 6, llegó el 7, y eso fue para Play 1. ¿Y qué fue? El 7 fue un boom 3D dimensional, polígonos, que la gente decía, y quedaba sorprendido con todo. O sea, así fue muchos juegos, por ejemplo, Crash Bandicoot. eh, Otro ejemplo así de juegos de PlayStation 1 que me encantaba, Twisted Metal. eh, Uy, clásico. sí, Tales of Mana, o para matar, para matarlo mejor, Mega Man X4. Uf, Que la saga X está del Super Nintendo, pues llegó al PlayStation 1 la 4 y eso fue Termina el en Play favorito 1. de todo el mundo. Sí. Entonces el asunto, en ese momento Play obtuvo lo que la toda gente quería, calidad y cantidad. ¿Por qué? Por la gran memoria que tenía. 64 tenía buenos juegos, eso no lo iba a matar nadie, tenía GoldenEye, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, entre otros muchos más, y Mario 64, que lo anda diciendo mucho. Pero el problema es que a pesar de que son juegos de época, juegos ya se podría decir que retro, incluso, eh, no, ya no estaba satisfaciendo a la gente. Y la gente se fue por lo más bonito. Y no voy a decir que lo más barato porque no era barato. Pero como dijo Weber, que muchos de nosotros conseguimos consolas piratas y se volvió barato por eso. sí, eso iba a mencionar. Yo, además del cambio completo de jugabilidad que era pasar de un 64 a un Play 1, el montón de títulos que habían, yo creo que jugó también un papel sumamente importante, que era mucho más fácil quemar un CD de Play a La, piratear un cassette de Nintendo. la piratería. Ujú. ¿Qué tan Sí, pirateable era la consola? Exacto. exacto, exacto. Y sí, sí, tal cual, porque eso hacía que, digamos que por lo menos en Latinoamérica se bajara el costo de tener una consola para jugar, porque ya era como que, ok, me compro la consola y un jueguito, si no me compro la consola. Espérate, muchachos, primero que todo, a la audiencia, no apoyen la piratería, por favor. Pero digamos que era mucho más fácil, digamos, disfrutar la consola, tener que buscar los cassettes, qué tal, los intercambios y todo ese tipo de cosas. No apoyen a la piratería, eso es malo. Se apoyan en la industria. Yo sobre eso sí puedo decir varias cosas. O sea, digamos que puntualmente lo que pasó en los 90 entre Sony, Sega y Nintendo, yo creo que es un caso empresarial. Digamos que las razones, o sea, obviamente hay razones underground, que son las del grado de hackeabilidad de la consola también. Pero entre las razones van a encontrar, digamos que, primero, era que Nintendo a principios de los 90, a finales de los 80 y principios de los 90, era el rey. O sea, el NES, el Nintendo Entertainment System y el Super Nintendo y el SNES eran las consolas reinas en su momento, de sus eras. Y digamos que esta guerra que empezó Sega, bueno, de este lado del mundo, se pudo ver, digamos, que la guerra entre Sega y Nintendo. Hubieron más consolas, creo que hubo unas de Atari, que fueron la Jaguar y otras consolas, pero en general se sabía de que había una guerra entre Nintendo y Sega. Y por eso es que Sega decide crear una mascota con la personalidad con que la tenía, con una personalidad tan fuerte como lo era Mario para Nintendo, que fue Sonic. Entonces digamos que el primer punto a favor de eso es que si tú tienes a una empresa que está en la cima y no tiene competencia, no, eso no obliga a la compañía a mejorarse. Y entonces digamos que esa competencia, que en algún punto sí fue insana porque las propagandas de los 90 básicamente era
era Nintendo diciéndole no compres Sega porque es una porquería, y era Sega diciendo no compres un Super Nintendo porque es una porquería. Digamos que en cierto punto esa competencia hizo que las mismas compañías se asustaran y empezaran a mejorar. Entonces ahí está digamos que la lógica de lo que es el libre mercado y todo esto. ¿Qué pasó con Sony? Cuando Sony entra, Sony no tenía interés en participar, digamos, de manera activa en esta guerra de consolas, sino que fue un aliado de Nintendo para crear un dispositivo modular que se pudiera integrar al Super Nintendo. Creo que era modular o era integrado, no estoy seguro, pero que era básicamente el Super Nintendo CD-ROM, que era un lector de CDs para el Super Nintendo, y digamos que empezar a correr juegos más pesados en la consola. ¿Qué sucede? O sea, como Nintendo otra vez se creía el rey del mundo, tenía una relación pésima con sus aliados, con sus proveedores, que eran los desarrolladores Capcom, Squaresoft en esa época, que hoy en día es Square Enix. Empezó a desarrollar, digamos, estas malas relaciones con los demás aliados, y también tuvo una mala relación con Sony al final. La consola nunca salió al mercado, quedó, digamos, como prototipo. Hace poco la vendieron a una subasta en eBay, y para resumir el cuento, esto ocasionó, digamos, que la misma soberbia de Nintendo ocasionó el hecho de que Sony dijera, bueno, listo, ya aprendimos todo lo que pudimos aprender de videojuegos de Nintendo, entonces creemos nuestra consola, que fue la PlayStation 1. Y salieron al mercado, y se llevó el mercado porque también Sony sabía cuáles eran los problemas de Nintendo, y era este problema de relaciones con los desarrolladores. Entonces, digamos que ser tan estricto, que no ser tan flexible con los desarrolladores, también condenó a Nintendo, y esa fue una de las razones por las cuales encuentran un juego como Final Fantasy VII en un PlayStation 1 y no en una consola de Nintendo en esa época, que eran, digamos que digamos que era Nintendo era la empresa o la compañía que se dedicaba básicamente a publicar los juegos de Squaresoft, sobre todo en Occidente y en Europa. Y eso es lo que ocurrió básicamente en ese momento. O sea, es como que es un caso empresarial, un caso de estudio bastante interesante, que te enseña varias cosas. Como les dije, la primera es la sana competencia. O sea, no necesitas tener... O sea, ahí van a encontrar por qué los monopolios son malos, por ejemplo. Y lo segundo es la relación que tú tengas con tus stakeholders, con las personas o con las compañías o los entes que tienes a tu alrededor. Porque esas malas prácticas realmente fueron las que condenaron al Nintendo 64, que no es una mala consola, y de hecho era mucho más potente que un PlayStation 1. Y lo mismo pasaba con el GameCube. El GameCube también era una consola más potente incluso que el PlayStation 2, y de lo que puede haber sido también el Xbox en su momento. Por eso es que Nintendo recambió su estrategia después al final y empezó a hablar de la estrategia del Océano Azul. Pero eso es básicamente la razón por la cual vas a ver de que vas a encontrar o te puedes datear sobre esta guerra de consolas que existió en los 90. Que hoy en día decimos que ya no existe, porque ya ahorita ves juegos exclusivos de Xbox, los ves publicados en un Switch. Es como que ya decir como que la guerra de consola la que más vende, o ya eso no es así. O sea, ya es como que un ambiente más friendly entre las mismas grandes compañías ahora mismo. Y esto solamente hablando de consolas. O sea, yo no estoy hablando de juegos de PC porque no soy experto en PC, pero conozco un poco sobre la forma en la que la industria de las consolas se desarrolló hasta ahora. Alberto, Coméntame. ¿qué piensas al respecto de lo que te dice Weimar? Pues la verdad, Weimar tiene razón. No tengo nada que contradecirle, y mucho menos tampoco no puedo aportar más, porque ya Weimar explicó todo lo que la batalla entre Sony y Nintendo, y por qué Play pues ganaba o no ganaba, sucesivamente. Aquí yo quedo. Aquí. Incluso habló de las malas prácticas con los proveedores y desarrolladores. Completamente. Ok, eso lo dices también tú, Fabio. ¿Cómo? ¿Eso también quieres decir tú? ¿Quieres comentar algo? No, creo que Weimar lo dijo todo ahí perfecto. Okay. Todos están aquí en unanimidad. Sí. Bueno, para terminar y ser un poco ya concretos, una pregunta de nuestro director de Bean Stories,
Ernesto Cantillo, que lo tenemos presente. ¿Qué consejos nos pueden dar para empresas y universidades integren en sus realidades para desarrollar de una mejor forma más habilidades en el ser humano? Si quieres se la pregunto, repito, ¿qué consejos nos pueden dar para empresas y universidades integren en sus realidades para el desarrollo de una mejor forma las habilidades en el ser humano? A ver, yo he conocido casos de empresas que han puesto a jugar juegos en línea a sus colaboradores, a sus empleados, para desarrollar, digamos, habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Conozco casos también de grupos de trabajo que han hecho torneos internos, torneos de uno, por decirlo así, torneos de ajedrez virtual, torneos de juegos de disparo, de carreras en Super Nintendo, no solamente para, digamos, un momento de esparcimiento y demás, sino porque de una manera u otra los juegos que ellos exigen jugar o que proponen jugar, los utilizan para ver cómo se desenvuelve la persona en un ambiente distinto al de la oficina. Entonces mi consejo a las empresas sería que se atrevan, todo va a sonar bastante raro, bastante polémico, que se atrevan a hacer cosas locas, justificadamente. Bueno, bajo mi caso, yo con la universidad, al comienzo fue difícil obtener los permisos para hacer torneíto, incluso por una consola en la plazoleta de la universidad o en cafetería para que alguien se acercara y pudiera jugar. Pero después de la primera vez que se hizo el primer pues, evento de UAC eSport, ya los profesores se dieron cuenta que más que un vicio o más que una distracción, los videojuegos unían a los estudiantes a participar y entenderse, y por así decirlo también, el ámbito competitivo. Competitivo es, tú y yo somos amigos, pero ahora mismo tú y yo somos rivales. Así full animado, bueno, si tú me ganas, yo me mando la gaseosa, si yo pierdo, tú, así sucesivamente. Sí, como apostar el gol gana y el que gana paga la litro. La intención es motivar a la intención siempre así puede motivar tanto a las personas que hicieran parte y así mismo participar para que obtuvieran eso, una razón para decir, oh, yo quiero mejorar como jugador, yo quiero mejorar como persona, yo quiero mejorar como compañero. Porque así mismo como dice Fabio, y tal vez Weimer va a recalcar, porque es ese buen hombre sabio, Weimer, que estará ahí, anda diciendo todo. Lo más probable es que mi consejo sería, no decir que hagan cosas locas, más bien sería, abran el camino y abran paso a cosas nuevas, porque el futuro es hoy. Sí. Sonó comercial de alguna buena marca reconocida. Anota el copy. Bien, Alberto, bien, me gustó esa frase. Sí. Yo concuerdo con todos ellos, sí. Digamos que ya hablamos claro y extendido sobre todos los posibles beneficios del gaming. Que es como todo, o sea, si te vas al extremo vas a encontrar, digamos, casos que pueden ser, sí, perjudiciales, o sea, sí, pero también pienso que pueden contribuir a, digamos, aumentar los indicadores de productividad de una empresa, también por todo esto mismo que hablamos al principio, de que existen juegos que están dedicados, que están pensados para el bienestar, o sea, son digamos que se desarrollaron precisamente para eso. Ya yo les comenté algunos, Just Dance, les comenté, hay otro en Switch que se llama Ring Fit Adventures, que son juegos precisamente dedicados para eso. Y también pueden, de alguna forma, estos juegos que son cooperativos online también pueden ayudar a estimular estas habilidades de trabajo en equipo, que hoy en día se está perdiendo bastante. Y digamos que es algo que yo he visto también acá en el doctorado, que el trabajo en equipo no existe, o sea, resuelve tú y sálvate tú mismo. Y ese tipo de valores ya no se ven, ya no están siendo tan comunes hoy en día, y sobre todo en un país como este, que es Estados Unidos, donde ves que la gente básicamente es full individualista. Y las posiciones y los trabajos también lo son así, entonces se pierden esos valores, y digamos que tienes en los juegos medios ideales para poder empezar a rescatar eso en la empresa. Entonces cuando una empresa no tiene, digamos, no desarrolla esos valores de trabajo en equipo, no hay compañerismo, se pierde el sentido de pertenencia, todo esto afecta el bienestar de la organización como tal,
y va a tener ciertas repercusiones en la productividad. Sí creo que si tú implementas videojuegos, puedes ayudar a eso. No creo, o sea, honestamente no creo que sea una solución como que yo te pongo un PlayStation y allá pongas a jugar, no, o sea, tiene que ser parte de una estrategia un poco más Exacto. integral y responsable también, o sea, es como lo que dicen lo que dicen de Google, que tiene todos estos espacios para el bienestar mental de sus trabajadores, pero que ellos se pueden dedicar a descansar o a jugar cuando quieren y después se ponen a trabajar porque tienen sentido de responsabilidad y eso, y tienen, digamos, que ese sentido de pertenencia hacia la empresa. Pero como les digo, o sea, también... Okay. Sí, o sea, en general es lo que estaban diciendo, o sea, también depende mucho de qué tan abiertos sean los directivos, las personas que dirijan las organizaciones y que digamos, sean las planeaciones, exactamente. No, ya veo, Weimar, que en la futura startup de videojuegos que nazca aquí, no te vamos a llevar a ti al terreno a vender. Porque bueno, hay algo que me gustaría Fabio, porque está intentando cerrar el negocio. Fabio cierra el negocio mientras Weimar allá juega y Alberto le tira la frase motivacional al director que va a probar dar visto bueno de comprar esa tecnología. Ojo, necesitamos videojuegos para que la... Hay algo que me gustaría agregar con respecto al último comentario de Weimar, es precisamente que muchas veces, a ver, si la idea es, digamos, fomentar valores de creatividad, de trabajo de equipo, de pensamiento ágil, todo ese tipo de cosas. Eso me gustó también. O sea, no va a ser como, ok, la solución no va a ser concretamente, pongámosle un play, pongámosle una mesa de ping pong, intentemos una sala de dormir como hace Google, sino que eso es parte de un sistema complejo, porque finalmente cualquier cosa relacionada con gestión del talento humano es una vaina tesa. Entonces sí hay que tener en cuenta el discurso, el diálogo, que los espacios sean adecuados y todo ese tipo de cosas. Pero yo iría por la parte de intentar hacerles notar a los empleados, a tu equipo, cuál es el propósito, que es algo en lo que yo creo bastante, y cuál es la noción de progreso que pueden tener, porque si ellos combinan esas dos de manera bastante acertada, pueden hacer que las personas salgan volando, porque van a tener claro hacia dónde van y cómo van a ir en ese camino, el journey, el viaje, por decirlo así. Bien. No, Alberto, Fabio, Weimar, estamos inmensamente agradecidos por estar presentes en este live. Nosotros queríamos arrancar con el tema de videojuegos desde un principio, nos tocó postergar unos días. También tenemos uno pendiente por ahí que es con cómics y bueno, el de cine que no puede faltar, pero de pronto lo llevamos también a cómics, cine de Marvel, cine de DC y qué podemos rescatar desde una buena trama que construyamos alrededor del tema. Pero se nos dio el de videojuegos y afortunadamente qué lujo de invitados hemos tenido hoy. Las críticas, las opiniones de las personas han sido muy positivas, acertadas. De corazón, Alberto, deseo que tú puedas llevar a cabo ese proyecto que tiene The Walls Sport hacia toda la ciudad. Ojalá lo incrementes, lo veas como una oportunidad, que esa oportunidad te coloca a ti, digamos, como que el centro o una luz dentro de esta industria en la ciudad de Barranquilla. Se necesitan más estos espacios que no se queden solo de pronto en pequeños ambientes como el académico, en donde yo los he visto a ustedes jugar y me llama la atención cuando se reúnen la cantidad alrededor de la plazoleta del Autónomo. Y qué chévere es que esto se vea más en espacios más grandes, donde puedan llegar muchos tipos de personas. Y te invito a que no renuncies, a que sigas con esa iniciativa y no la dejes atrás si de pronto la quieres ver más allá de un hobby, ¿vale? Sí. Fabio, Gracias, profesor. hey, te dije que algún día ibas a estar aquí conmigo. Qué chévere que nos estén acompañando. Y no va a ser la primera vez. Y Weimar no se salva. Para todos los que nos están escuchando, que escucharán en el video en diferido, este viernes tenemos nuevamente a Weimar Ardila, pero no va a estar solo. Weimar va a estar acompañado de Álvaro Sierra, doctor en Ingeniería Industrial, que trabaja con Amazon Robotics en la ciudad de Boston, cerca de la ciudad de Boston. Sí. Y bueno, igual que todos en el mundo, está en cuarentena. Burlington. Pero Wellington, la ciudad, ¿cierto? Burlington se llama, creo. Burlington. Sí. Y igual que todo el mundo está en cuarentena, pero desde la cuarentena nos va a hablar cómo se trabaja para una de las compañías top del planeta. Y no solo top porque
Jeff Bezos varias veces ha sido el número uno, el creador de la compañía, el número uno de los más ricos del planeta, sino porque es que hoy una compañía como Amazon es una realidad en el comercio. Muchos están comprándole a Amazon, como a Colombia le compran en Rappi, como todas estas compañías que en el mercado del e-commerce o en los negocios de e-commerce se están convirtiendo en las principales fuentes para compras. Así que él nos traerá sus experiencias, además invitará a que los ingenieros industriales se motiven para que no desistan de su carrera, que a veces algunos creen que es difícil, y en ese sentido piensen que llegar al final del pregrado no es el final del camino. Hay que seguir preparándose para que ejemplos de vida como los de ellos, de Weimar y el de Álvaro, los motive a ustedes a seguir también. Así que, Jaime, te cedo la palabra para que tú puedas dar el cierre y también despedirte de los invitados. Fue un placer compartir con ustedes en esta noche bastante agradable, compartiendo con ustedes cada uno de su conocimiento particular y llevando a un acuerdo en común que yo puedo sintetizar con esta tesis. Como estamos hablando también desde el punto de vista académico y comercial, hice una simbiosis. El videojuego no es una entretención, es una alternativa en la educación en el día de hoy. Que sea para ustedes provechoso volver a estar con nosotros, porque para nosotros es un encanto compartir con ustedes, aprender de su noble conocimiento. Hasta pronto, Alberto Guarín. Hasta pronto, Weimar. Hasta pronto, Fabio Colcas. Una feliz noche. Igualmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Gracias a la audiencia. Listo. Hey, Weimar, ya sabes, no te me escapas el viernes a las 8 de la noche. Nuevamente los invito a todos, Alberto, Fabio, si nos quieren acompañar, y también invitar a sus amigos para escuchar a Weimar y a Álvaro. Listo. Bueno, feliz noche a todos los invitados. Ivanov, mi amigazo, gracias por estar acá. Amigo Alberto, Deporte Institucional UAC, siempre te apoyará en las actividades que organices. Saludos de Ivanov Altamara. Bye, bye. Mañana el lunes. Chao.